Que Dios te bendiga, mi querido hermano, amigo, que hoy me ves, que hoy me escuchas. Hoy quiero presentarte un tema que a veces suele traer algo de confusión, y es el tema de la perfección de carácter. Y es que sin duda perfección a veces nos da un poquito de temor hablar de esta palabra, perfección. O sea, se nos dice que nadie es perfecto, que solo Dios es perfecto, que no somos perfectos, que somos humanos. Entonces, vamos a estudiar en cuanto a la perfección de carácter. Pero antes le vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y que sea Él quien se encargue de llevar tu palabra a nuestros corazones. Que sea Él, Señor, quien nos ayude a conocer, Señor, más de tu palabra. Que nos lleve, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Y que, Señor, seamos nosotros esa última generación que te esperará, Señor, a ti cuando vengas en gloria, cuando vengas en las nubes de los cielos a traer a tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien derrame bendiciones sobre cada una de nuestras vidas, que nos ayude a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Perfección de carácter. Antes de hablar de perfección de carácter, quiero hablarles acerca del pecado, que es otra palabra que también da un poquito de temor hablar de ella. Pero vamos a hablar en cuanto al pecado. Hay una sola definición en toda la Biblia en cuanto a pecado, y es la que la podemos encontrar en 1 de Juan 3:4, que nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley está hablando aquí el apóstol Juan en el Nuevo Testamento? ¿De qué ley? De la ley moral, por supuesto, los 10 mandamientos que se encontraban en el Antiguo Testamento. La ley que Dios escribió con su dedo, con su propio dedo, en tablas de piedra, como lo dice en Éxodo 31:18, que Dios escribió con su propio dedo esos 10 mandamientos, no fue el dedo de Moisés. Entonces, pecado es transgresión de esos mandamientos, de esa ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la única definición que da la Biblia en cuanto a pecado. Pecado es infracción de la ley. Ahora, el mundo religioso, el mundo cristiano, tiene dos conceptos que tratan de definir también lo que es el pecado. Y esos conceptos es, el primero, que pecado es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. O sea, nosotros nacemos con una naturaleza que tiene inclinaciones, propensiones a hacer lo malo, a practicar el mal, el pecado, a hacer cosas malas. Esas inclinaciones nosotros las heredamos de nuestros padres. Esa es la naturaleza pecaminosa. Entonces hay un concepto que piensa que el pecado está en esa naturaleza, que nosotros, o sea, en esa naturaleza en sí es el pecado. Entonces, si nosotros seguimos esa línea de que el pecado es la naturaleza pecaminosa, ¿qué significa no pecar? ¿Qué es no pecar? No pecar, entonces, si creemos que pecado es la naturaleza pecaminosa, no pecar significa deshacerse de la naturaleza pecaminosa. Y yo no me puedo deshacer de esta naturaleza pecaminosa, porque solo cuando Cristo venga, yo me podría deshacer de esta naturaleza pecaminosa y ya no ser un pecador. Por lo tanto, no pecar significa deshacerse de esa naturaleza pecaminosa. Y estaremos pecando entonces hasta que Cristo venga por segunda vez y nos dé una naturaleza no pecaminosa. ¿Lo ven? Si seguimos esa línea. Ahora, si seguimos el otro concepto, si creemos que el pecado está en el carácter pecaminoso, que es un carácter pecaminoso,
el pecado, ya no en la naturaleza, sino en el carácter, no pecar significa un carácter sin pecado como el que tuvo Jesucristo. O sea, dejar de pecar significa tener un carácter como el que tuvo Cristo, sin pecado. Cristo tuvo un carácter sin pecado, y quizá solo entonces tendremos la experiencia sin pecado antes de que Cristo venga. Ven cómo si cualquiera de los dos conceptos que nosotros adoptemos cambia radicalmente el concepto de pecado o la definición de pecado. Ahora, ¿cuál de estas dos definiciones se apega más a lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley, de los 10 mandamientos. Si yo lo quebranto, peco. Para eso es la ley, para mostrarme el pecado. Si yo quebranto uno de esos mandamientos, estoy pecando y soy un pecador. Si los guardo, no peco. Si los quebranto, entonces peco. Entonces, la definición bíblica dice que pecado es transgresión de la ley. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta para ver cuál de estos dos conceptos se apega más a la definición bíblica. La siguiente pregunta ¿es la transgresión de la ley una condición genética que el ser humano hereda? ¿Es acaso la transgresión de la ley, o el pecado o transgresión de la ley, es acaso la transgresión de la ley una condición genética que el ser humano hereda? ¿O es una acción que el ser humano practica? Es una acción que el ser humano practica. Las acciones no se pueden heredar. Lo que el ser humano practica es algo que hace externamente, que practica, que sale de nosotros, lo practica, pero no es algo que se hereda. Sí, la naturaleza pecaminosa influye, claro que sí, influye sobre nuestras acciones, pero no determina nuestras acciones. Lo que determina nuestras acciones es el carácter que nosotros tengamos. Eso es lo que determina nuestras acciones. Eso es, la transgresión de la ley no es una condición genética que heredamos, es una acción que practicamos. Por lo tanto, el pecado no se puede heredar, el pecado se practica, no se hereda. Entonces, la naturaleza pecaminosa sí se hereda, porque son esas inclinaciones hacia lo malo, esos deseos pecaminosos, esas inclinaciones, pues, esas propensiones a hacer lo malo. Pero, entonces, ¿cuál de las dos definiciones se apega más a lo que la Biblia dice? ¿Es el pecado es el pecado o es la transgresión de la ley una condición genética? No. Entonces la naturaleza pecaminosa se hereda. Esa es una condición genética. Por lo tanto, el pecado no puede ser la naturaleza pecaminosa. Descartemos eso. El pecado entonces está en el carácter pecaminoso. Este es el concepto que se apega más a lo que la palabra de Dios nos dice, a la definición bíblica. ¿Por qué? Veamos la siguiente fórmula matemática que con el esfuerzo del Espíritu Santo de Dios hice ahí. Veamos, naturaleza pecaminosa más carácter pecaminoso es igual a acciones santas. Si nosotros tenemos esta naturaleza que tenemos es pecaminosa y nuestro carácter es pecaminoso, obviamente nuestras acciones van a ser pecaminosas, por nuestras acciones va a ser pecado, vamos a cometer pecado. Ahora, si nuestra naturaleza es pecaminosa, pero el carácter es santo, las acciones van a ser santas, a pesar de la naturaleza pecaminosa que nosotros tengamos. Y es nuestro caso, cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestras vidas. El Señor nos ayuda, sometemos nuestras vidas a Él y Él obra en nuestro ser y va transformando cada día nuestro carácter. Y en nuestro carácter Dios lo hace santo. Teniendo este carácter santo, obviamente las acciones que nos va a llevar a cometer nuestro carácter van a ser acciones santas, a pesar de que tengamos esos deseos pecaminosos, esa naturaleza
pecaminoso. Ahora, naturaleza santa más carácter pecaminoso es igual a acciones pecaminosas. Y ese fue el caso de Adán y Eva. A Eva se le presentó, Adán y Eva tenían una naturaleza santa, pero vino Lucifer y les presentó el carácter de Dios de una manera distorsionada. Y esa distorsión del carácter de Dios también distorsionó la mente de Eva. Y cuando Eva creyó más a la serpiente que a Dios, cuando desconfió y dudó de lo que Dios le había dicho, entonces su carácter se pervirtió, se distorsionó y se volvió pecaminoso porque desobedeció a Dios, decidió creer más a la serpiente y no a Dios. Y entonces el carácter de Eva se volvió pecaminoso, a pesar de que en ese momento tenía una naturaleza santa. Y ese carácter pecaminoso la llevó a cometer acciones pecaminosas, la llevó a desobedecer a Dios, a pesar de que tenía una naturaleza santa. Pero el plan de Dios es que cuando Él venga, nos va a dar una naturaleza santa. Y ahora nos está transformando nuestro carácter en un carácter santo, para que nuestras acciones sean eternamente santas. Ese es el plan de nuestro Dios. Por eso lo que le quiero presentar es que siempre en medio del pecado y la naturaleza pecaminosa hay un carácter. Siempre en medio de un pecado, de las acciones pecaminosas y la naturaleza pecaminosa, hay un carácter, ya sea carácter pecaminoso o ya sea carácter santo. Pero cuando tenemos un carácter santo, las acciones van a ser santas. Siempre en medio de la naturaleza pecaminosa y acciones pecaminosas hay un carácter que está contaminado y está pecaminoso. Entonces, la naturaleza pecaminosa influye sobre las acciones, pero no determina las acciones. Es el carácter que determina las acciones. Es nuestro carácter. El problema está en nuestro carácter, y es por eso que el carácter, el Señor, nuestro Dios, lo está transformando hoy en nuestras vidas, porque el carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Es algo que no lo va a transformar Dios quebrantando el libre albedrío que Él nos ha dado. No, nosotros tenemos que someter nuestra vida a Él para que Él transforme nuestro carácter, y nuestro carácter es lo que va a determinar nuestras acciones, ya sea acciones santas o acciones pecaminosas, según sea nuestro carácter. Ahora sí, entremos de lleno al tema, perfección. Vimos que pecado tiene, el mundo cristiano le da dos definiciones en cuanto al pecado. Pero perfección, hermanos y amigos, tiene 4 definiciones, y es por eso que tiende a crear confusión. 4 definiciones. La primera definición es la perfección absoluta. Imagínense ustedes agarrar un martillo y un clavo y siempre dar al clavo, nunca al pulgar. O hacer planes y que esos planes salgan al pie de la letra como usted lo hace, como usted los planificó. Eso es perfección absoluta. ¿Será que nosotros podemos tener perfección absoluta? Solo Dios es absolutamente perfecto. Él es el único ser absoluto, que tiene perfección absoluta en todo el universo. El único que tiene perfección absoluta es Dios. Nosotros nunca, imposible para nosotros tener perfección absoluta. Solo Dios es absolutamente perfecto. Entonces esta definición de perfección queda descartada para nosotros. Para nosotros no podemos alcanzar la perfección absoluta. Eso solo Dios. Dios es absolutamente perfecto. Ahora, la otra definición es que
nosotros podemos alcanzar la perfección. O sea, la otra definición es que es la perfección de naturaleza. ¿Cómo así? Que podemos alcanzar la perfección, vean, deshaciéndonos de la naturaleza. Ejemplo, vean, Dios nos da una naturaleza pecaminosa. Y es Dios quien nos quita esa naturaleza pecaminosa cuando Cristo venga. O sea, nos da naturaleza pecaminosa porque este mundo está corrompido por el pecado. Entonces nacemos en un mundo corrompido por el pecado. Dios nos da la vida y al nacer nacemos con la naturaleza de este mundo, o sea, pecaminosa. Y solo Dios es el único que interviene y nos da una naturaleza santa cuando Él venga. Por lo tanto, no voy a vivir una vida despreocupada, sabiendo de que es imposible para mí alcanzar la perfección, porque mi naturaleza es pecaminosa y yo no puedo hacer nada con la naturaleza, porque creo que el pecado está en mi naturaleza, como lo vimos anteriormente. Entonces voy a vivir una vida despreocupada. Y entonces voy a hacer nula la recomendación que nos hace el Señor Jesucristo en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Él nos invita a una perfección en nuestra atmósfera humana, así como era Adán en el principio. Alcanzar esa perfección. Pero si yo creo que la perfección, o sea, que el pecado está en mi naturaleza pecaminosa, yo no voy a alcanzar la perfección mientras yo sea un pecador. Mientras yo peque, entonces soy imperfecto. Como yo no me puedo deshacer de esta naturaleza, voy a seguir pecando hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cómo cumplo yo esa petición del Señor Jesucristo, esa recomendación hacia nosotros? Sed pues perfectos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No puedo, si yo creo eso. Entonces descartemos también esta otra definición de que la perfección es la perfección de la naturaleza. Entonces, la definición número 3 es que la perfección es o se obtiene mediante el sometimiento del carácter. Y déjenme decirles, y hablo en serio, que este es el único requisito que nosotros necesitamos para la salvación. Es el único requisito, no necesitamos otra cosa. Someter nuestro carácter, nuestra vida a Dios, y Él va a hacer todo lo demás en nosotros. Él nos va a justificar, Él nos va a santificar y Él nos va a glorificar cuando Él venga. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Someter nuestro carácter a Él, porque Él no va a quebrantar jamás el libre albedrío que nos ha dado. Ejemplo de sometimiento de carácter: está el ladrón en la cruz. Hay dos ladrones, uno a cada lado del Señor Jesucristo. Uno se mofaba del Señor Jesús, pero el otro le dijo: ¿no temes tú a Dios, que te encuentras en la misma condición que este hombre? Ellos ya no tenían nada que temer, estaban clavados y muriendo en la cruz. ¿Qué tenían que temer? Pero hubo uno que sí sintió temor de dónde iba a pasar su ser, el destino eterno. Y en ese momento le dijo al Señor Jesucristo, sintió temor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy, en este momento, hoy, que estarás mañana, en el futuro, estarás conmigo en el paraíso. Porque sometió su vida y su carácter al Señor Jesucristo. No necesitaba más, solo necesitaba someter su carácter. Si Él sometió lo único que le quedaba de vida, las pocas horas que le restaban de vida, se las sometió a Cristo. Y no le quedó tiempo
de alcanzar una vida perfecta, pero sometió su carácter a Cristo y el Señor sabía que con eso bastaba, porque cada vez que Dios le fuera mostrando más luz, él iba a ir viviendo conforme a esa luz. Por eso el otro ejemplo en cuanto al sometimiento de carácter que les quiero mostrar es que carácter o sometimiento de carácter es vivir en la luz que ilumina nuestro sendero. O sea, vivir lo que yo conozco. Si Dios me ha mostrado en su palabra que yo no debo hacer esto y que debo hacer lo otro, entonces no debo hacer lo que la Biblia me dice que no haga y hacer lo que Dios me dice que haga. Vivir lo que yo conozco, lo que Dios me ha revelado, en esa luz que Dios me ha dado, esa luz que ilumina el sendero de mi vida, transitar por esa luz. Eso es sometimiento de carácter, pero cada vez esa luz, ese círculo que alumbra mi camino se va a ir ensanchando y ensanchando cada vez más hasta que me lleve a un punto donde Dios me va a mostrar también que es necesario obedecer sus mandamientos, que es necesario guardar sus mandamientos. Y cuando Dios me muestre esa luz, yo los voy a obedecer. Y si los obedezco, no peco. Si los quebranto los mandamientos, peco. Entonces, cuando Dios vaya ensanchando esa luz, yo viva en esa luz, practique lo que yo conozco, entonces habré sometido mi carácter al Señor y Él me llevará hasta la madurez o perfección de carácter, que es la otra definición de perfección. Perfección de carácter o madurez de carácter, como lo quieran llamar. Cualquiera de las dos es correcta. Perfección de carácter o madurez de carácter. ¿Será que es bíblico este concepto de madurez o perfección de carácter? Veamos unas promesas de la Biblia, de nuestro Dios, que están registradas en su palabra, en la Santa Biblia, en cuanto a la perfección de carácter. Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria, de su gloria, con gran alegría. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? El Señor nuestro Dios. Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Sin caída en qué? En el pecado. Él es poderoso para guardarnos de no pecar, para guardarnos de caer en el pecado. Pues que no creemos que Él es poderoso. Claro que Él es poderoso. Eso es perfección o madurez de carácter. Creer en esa promesa, que Él promete guardarnos de caer. Esa es perfección de carácter. Sabe el Señor, segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios libra de las tentaciones a los piadosos. Pueden llegar las tentaciones a nuestra vida, pero Dios nos va a librar. Es otra promesa. Promete librarnos de las tentaciones, de no caer en esas tentaciones, porque al caer en esas tentaciones vamos a caer en el pecado. Entonces Dios promete librarnos de las tentaciones. Esa es perfección o madurez de carácter. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 10:13. Vea: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Vean, hermanos, estamos juntos en este barco. Somos seres humanos. No va a llegar a nuestra vida una tentación que no sea humana. No va a venir a usted una tentación que es una tentación que solo un extraterrestre puede soportar. No, es una tentación humana que usted pueda soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Vean, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Satanás, en ese momento que usted esté deprimido en su vida por alguna situación que usted esté pasando,
que le causa dolor en su corazón, tal vez está sufriendo un cuadro de depresión en su vida, está pasando una situación difícil, se le murió un ser querido y está débil, su fe flaqueó y es natural como seres humanos que somos. En ese momento Satanás lo va a querer tentar. Allí justamente cuando usted esté más débil en la fe, Satanás lo va a querer tentar. Pero Dios es fiel y le va a decir, no. Un momento, Satanás, no lo puedes tentar, no es el momento. Dios no lo va a dejar ser tentado en ese momento débil de su vida. No, la palabra de Dios lo dice. Crean la palabra de Dios. Y vean lo que dice lo siguiente, lo que está en negrita. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, cada tentación en la faz de este mundo tiene una salida. Si no tuviera una salida, entonces yo diría, es imposible dejar de pecar, porque una vez llegue la tentación a mi vida, voy derechito al pecado, porque no hay una salida, entonces voy derecho al pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que cada tentación tiene una salida, entonces no necesariamente debo caer. Entonces, si no tuviera una salida, entonces yo diría, es imposible dejar de pecar, porque es imposible que no lleguen tentaciones a mi vida, porque las tentaciones siempre van a venir a nuestra vida. Pero como cada tentación tiene una salida, entonces significa que yo debo buscar esa salida. Vean, les lo voy a presentar en este gráfico. Cada tentación es una encrucijada. Hay dos caminos. Puedo agarrar el camino hacia el pecado o el camino hacia la salida. No necesariamente tengo yo que caer. Si la tentación no tuviera salida, entonces voy derechito al pecado. Pero hay una salida y yo debo decidir si caer o no caer. Entonces tratemos de buscar esa salida. Vean lo que dice antes tratemos de encontrar esa salida. Santiago 1:15, ¿qué nos dice? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, cuando concibe en nuestra cabeza, o sea, nos engendra algo en nuestra cabeza, eso que engendra es el pecado. Pero veamos de dónde viene la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia viene del griego epithumia, que se puede traducir como codicia, codiciar, o concupiscencia, como lo dice esta versión. Desear, deseo, pasión, específicamente por lo prohibido. Eso es epithumia o concupiscencia, deseo o pasión por lo prohibido, por algo que nos es prohibido hacer a nosotros. Ese deseo concupiscente es algo prohibido. Ahora, en un sentido más general y etimológico, concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que produce satisfacción, deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en lo de que produce satisfacción carnal. Y ese deseo en sí no es pecado. El deseo en sí no es pecado. El problema es cuando nosotros comenzamos a acariciar ese deseo, cuando empezamos a jugar con ese deseo. Allí ocurre el problema. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Vean, ahí vemos, es una ilustración muy conocida. Ahí vemos unos pájaros, unas gaviotas, son pájaros. Esos pájaros son la concupiscencia, eso representan ahí, la concupiscencia, esos son ellos, la concupiscencia. Dijo este reformador muy conocido,
llamado Martín Lutero: no podrás impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Eso es imposible. Usted no va a poder impedir que la concupiscencia circunde su cabeza, que esos deseos hacia lo prohibido circunden su cabeza. Usted no va a poder impedir eso. Eso es imposible. Pero sí, dijo él, que hagan nido en ella. Eso sí lo puede impedir. Porque si usted deja que la concupiscencia haga nido en su cabeza, que ese pajarito haga nido aquí en la cabeza, ahí va a poner un huevito. Ese huevito va a eclosionar. ¿Y qué va a resultar de ese huevito? ¿Qué va a salir de ahí? El pecado. O sea, en otras palabras, la concupiscencia nos va a embarazar. Y el resultado de ese embarazo va a ser el pecado. Y nosotros somos tierra fértil para la concupiscencia. Ahora, será imposible que esos pájaros o que la concupiscencia circunde nuestra cabeza. Eso va a ser imposible, evitar eso. Pero sí podemos evitar que la concupiscencia se asiente sobre nuestras cabezas. Eso sí lo podemos impedir. Entonces, estamos tratando de buscar la salida, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser esos deseos concupiscentes? 1 Juan 2, 16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? La fornicación, el adulterio, el deseo de comer algo que es perjudicial para mi salud. Son deseos de la carne. Deseos de los ojos. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Deseo o mirar con codicia lo que no es mío, la mujer de mi prójimo. El deseo de mirar contenido explícito. Contenido sexual explícito. Son deseos de los ojos, pero son deseos pecaminosos, ¿verdad? La vanagloria de la vida. ¿Cuáles pueden ser la vanagloria de la vida? Muchas cosas que a veces queremos y que solo nos proporcionan un placer a nosotros, un placer banal, y que tal vez si está en nuestras posibilidades lo compramos solo para que satisfaga, me dé gloria a mí, para que la gente diga: mira qué bonito carro se compró el hermano, mira qué precioso teléfono anda el hermano. O sea, si es necesario, o sea, no es vanaglorioso, pero si no es necesario y lo compró solo por algo banal, eso es vanagloria de la vida. Y eso no proviene del Padre, sino del mundo. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, deseos de la carne, fornicación, adulterio, tantas cosas. Y vean lo que dice en Isaías 59, el 1 y 2, el 1 al 2. Y esto nosotros debemos memorizar estos pasajes bíblicos, debemos de saber esto. Esto es como una ley, debe ser una ley para nosotros. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su brazo para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, en pocas palabras, nos separa de Dios. Donde está el pecado, imposible que esté Dios. Donde está Dios, imposible que esté el pecado, porque Dios y el pecado no pueden coexistir. Dios no puede coexistir junto con el pecado. Imposible. Donde está Dios, no hay pecado, y donde está el pecado, no está Dios. Entonces, ¿se han dado cuenta que cada vez que nosotros estamos siendo tentados, porque somos tentados con aquello que nos gusta hacer? Porque si no nos gustara, entonces no es tentación para nosotros. Pero con aquello que nos gusta hacer, ¿se han dado cuenta que cuando estamos siendo tentados,
lo que menos queremos hacer es orar. No queremos orar, porque la oración trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Y es por eso, o nos lleva a nosotros a la presencia de Dios. Y es por eso que en la presencia de Dios no puede haber el pecado. El problema ocurre cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo a un lado y le decimos, quédate ahí porque voy a hacer algo en lo que tú no puedes participar. Y el Espíritu Santo se queda allí, yo me voy y estoy en graves y serios problemas. Porque entonces la presencia del Espíritu Santo se queda allá y yo quedo sin esa presencia y estoy a merced del pecado. Porque donde no está el Espíritu Santo, ahí sí puede estar el pecado. Entonces ahí yo estoy en graves problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? La presencia personal de Cristo en mi vida. Acercarme más y más y más a Cristo. Conocer más y más de Cristo. Que la presencia de Cristo esté siempre en mi vida. Porque si la presencia de Dios se va de mi vida, estoy a merced del pecado. Estoy a merced. Y entonces voy a caer en las tentaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo mantener la presencia de Dios en nuestras vidas? Ahí está en la salida. Orar. Porque orando nos vamos a la presencia de Dios. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Memorizando la palabra de Dios. Para que cuando seamos tentados, recordemos esa palabra, esas promesas de Dios. Con una promesa basta. Como la promesa que decía que Él librará de tentación a los piadosos. Nos apropiamos de esa promesa, confiamos en esa promesa. Y justamente cuando venga esa tentación a nuestra vida, recordemos esa promesa. O repitamos cualquier cosa, algo que hayamos leído en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para eliminar de nuestras vidas el pecado. Tiene el poder, si con solo la palabra Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, y la tierra produjo seres vivientes. Sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios tiene el poder. ¿De qué otra manera podemos, siempre mantenernos de la mano de Dios, no soltar a nuestro Dios, que Dios nos sostenga con su mano para que nosotros no nos vayamos de Él? Debemos estar en la presencia de nuestro Dios. Es lo que más necesitamos nosotros, esa presencia personal de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo trae Dios esa presencia en nuestras vidas? ¿Cómo traerá Dios su presencia personal a nuestras vidas? En la última generación de este mundo, lo que nosotros llamamos lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo, que madurará el trigo, el grano para la cosecha, así como la lluvia temprana allá en el oriente hacía germinar el grano. La lluvia tardía lo que hacía era que maduraba el grano. La lluvia temprana en nuestra vida hizo germinar el Evangelio. Empezó a transformar nuestro carácter. Sembró ese Evangelio en nuestras vidas y comenzó a crecer ese Evangelio y a transformar nuestras vidas. Pero la lluvia tardía, el Espíritu Santo, la presencia personal de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo, o lluvia tardía como lo conocemos, madurará ese grano. O sea, en otras palabras, nos dará la madurez de carácter o la madurez espiritual. La presencia de Dios no es con nuestras fuerzas. No, jamás creamos que con nuestras propias fuerzas vamos a vencer el pecado. Lo único que me lleva a sentirme miserable, pero sabiendo yo que soy miserable, debo tratar de buscar la solución a mi miseria, y la solución está en Cristo Jesús. Allí está la solución.
La presencia de Cristo en mi vida es lo que me purifica. Concentrarme en Jesús es lo que me va a limpiar de mi pecado. Y me voy a gozar de la presencia de Él en mi vida. De saber el gran amor que Él tiene por mí, lo que hizo en la cruz. Esto no se trata de enfocarse en el pecado, sino de enfocarse en Cristo, en Él que me puede librar del pecado. Vean lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es como podemos vencer, como Cristo venció. Hermano querido, desde que usted entregó su vida al Señor Jesucristo, y si aún no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. Hágalo, someta su carácter al Señor Jesucristo, entréguele su vida, bautícese. Es necesario para la salvación, o sea, para que usted dé testimonio ante el mundo de que usted ha sometido su carácter a Dios. Bautícese, confiese sus pecados si no lo ha hecho. Y desde el momento que usted entregue su vida al Señor Jesucristo, ya no se pertenece, ya no, usted no se pertenece a usted mismo, no, usted ahora ya le pertenece a Dios, usted le pertenece a Jesús, Jesús lo compró con su sangre, usted ya no se pertenece, no, ahora usted somete su carácter, su vida a Él. Y ahora ya no obedece a sus pensamientos, ya no debe hacerlo, ya no obedece a esos malos pensamientos. Como dice su palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esos pensamientos pecaminosos, esos deseos malos, llévelos a la presencia de Cristo y verá cómo la presencia de Cristo va a destruir por completo esos pensamientos. Lo que más necesitamos en nuestras vidas es la presencia personal de Dios para que nosotros alcancemos esa madurez de carácter. Madurez de carácter. Pero les dije que el sometimiento del carácter es el único requisito que necesitamos para la salvación. Someter nuestras vidas y nuestro carácter a Dios es lo único que necesitamos para la salvación. Entonces, ¿por qué les he estado hablando en este momento de la perfección de carácter? ¿Saben por qué? Por este pasaje bíblico, Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿De qué nos está hablando este pasaje bíblico? No nos está hablando de la segunda venida de Cristo. No, nos está hablando del fin del tiempo de la gracia. A veces pasamos por alto esto. Nunca la humanidad, nunca en la historia de la humanidad se ha experimentado un cierre total de la gracia, un cierre para siempre de la puerta de la gracia o la misericordia o el perdón. Nunca. En los días de Noé se vivió algo similar, pero no fue para siempre. 7 días estuvo Noé dentro del arca, con la puerta cerrada, sin llover. La puerta de la gracia se había cerrado para los antediluvianos y perecieron anegados por el diluvio. Pero esta vez la puerta de la gracia o del perdón se va a cerrar para siempre, para no abrirse nunca más por todos los siglos de la eternidad. Se va a cerrar y por lo tanto ya no va a haber más perdón. Y si yo sigo pecando, y si peco y la puerta de la gracia se cerró, yo estaré perdido, ya no habrá más perdón para mí. Y cuando Cristo venga, su fulgor, su presencia va a destruir el pecado que hay en mí y me va a destruir a mí.
¿Por qué? Por no haber sometido mi vida y mi carácter a Él. Entonces, la perfección de carácter, la iglesia, la última generación, se va a enfrentar. Y nosotros somos la última generación. Nos vamos a enfrentar con el cierre de la puerta de la gracia. Con eso nos vamos a enfrentar. Si la puerta de la gracia se cierra y yo sigo en pecado, entonces el que es injusto, sea injusto todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Ese es el grado de perfección que Dios quiere que nosotros alcancemos. O sea, guardar los mandamientos de Dios como Dios los guardó. Como adventistas del séptimo día sabemos que Cristo ahora está ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial. Una vez que Él purifique ese santuario nunca más se vuelve a contaminar de pecado. Cristo sale de ese lugar y viene a la tierra a traer a su pueblo, pero la puerta de la gracia se cierra, ya no hay más perdón. Entonces es necesario que la última generación pruebe ante el universo, pruebe que es posible guardar los mandamientos de Dios, porque al guardarlos no pecamos, y cuando los quebrantamos pecamos, porque eso es el pecado, transgresión de esos mandamientos. Mientras yo quebrante uno de esos mandamientos, dice Santiago, estoy siendo culpable de toda la ley con solo uno que quebrante. Los mandamientos, hermanos, Cristo no los clavó en la cruz, no los abolió en la cruz. Lo que Cristo abolió en la cruz fue esos mandamientos impuestos por ordenanzas, las leyes ceremoniales, las leyes de sacrificios, de holocaustos que se hacían. Ya no eran más necesarios porque Cristo murió en la cruz. Eso solo representaba al Señor Jesucristo. Esa era una representación simbólica de que un día Cristo iba a venir y a morir como ese cordero. Entonces cuando Cristo murió ya no había más necesidad de ofrendas, de machos cabrillos, nada de eso, de sacrificio. No, porque el único y gran sacrificio se había consumado con la muerte de Cristo en la cruz. Cristo estaba cumpliendo sus mandamientos. O sea, Dios pudo haber eliminado su ley para salvar al hombre del pecado, pero prefirió morir antes que eliminarlo. Antes, porque al eliminar su ley, eliminaba el pecado. Pero el pecado existe. El pecado existe. Pecado es transgresión de la ley. Mientras tanto, hermanos queridos, ¿qué es lo que debemos hacer? Someter nuestra vida, nuestro carácter a Dios. Someterle nuestro ser para que Él ponga en nuestros corazones un corazón de carne, quite el de piedra y escriba en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón, sus mandamientos, y lo obedezcamos por amor y no sea una pesada carga para nosotros. Es una delicia guardar los mandamientos de Dios cuando se ama a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es así como demostramos que amamos a Dios, guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Mi hermano querido, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Él te va a transformar. Enfócate en Él. Él te va a purificar. Él te va a santificar. Él te va a glorificar cuando venga. Pero hermano, el problema de este mundo es el pecado. Cristo es el que te puede ayudar a deshacerte de ese pecado en tu vida. Que Dios te bendiga, mi hermano. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que purifiques nuestros corazones. Y si somos nosotros los que hemos de
enfrentar el cierre del tiempo de la gracia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos transforme cada día. Que sea Él que nos lleve a alcanzar ese nivel, esa madurez de perfección que tú quieres que nosotros tengamos en nuestra atmósfera. Que el carácter con el cual nos formaste sea restituido, Señor, para que podamos ser dignos moradores del cielo. Que tu ayuda, Señor. Ayúdanos, perdona nuestras faltas y transfórmanos, Señor. Transforma nuestro carácter y ayúdanos a dar un testimonio al mundo de que tú tienes poder para transformar nuestra vida. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.